tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, me da mucho gusto saludarlas. Hoy es 7 de abril de 2016, menciono la fecha para la actualidad que tenga este video en donde lo saluda Mentor en Acciones, que es un sitio que te enseña a utilizar las mismas estrategias empleadas por los mejores y más experimentados traders en Wall Street, de tal forma que puedas generar ideas de inversión y controlar el riesgo. Las ideas de inversión, esa es mi labor, de hacer un barrido, un filtrado, un escaneo de centenares, si no es que literalmente miles de acciones, todos los días, todas las semanas. En mi página lo que quiero es desmitificar lo difícil que cree mucha gente que es invertir en acciones. Hoy tengo un video híbrido, un poco mezclado de aquí y de allá. Y este también lo estoy poniendo como video gratuito en mi página porque voy a hablar eventualmente en este mismo video de lo que es la membresía en Mentor en Acciones y de cómo esa membresía te puede beneficiar. De cómo el costo de esta membresía, como ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, no lo puedes comparar con un newsletter en donde te da las recomendaciones, te deja ahí, si la quieres hacer bien, si no la quieres hacer también, te da una serie de recomendaciones, pero no te lleva de la mano como yo, para saber si es que realmente vale la pena invertir o más bien desinvertir. No te dice cuándo comprar, cómo comprar, por qué comprar. No te da todas las herramientas que te da Mentor en Acciones. Como te decía, este es un video híbrido porque la primera parte la voy a dedicar un poquito nada más como un contexto situacional de cómo está el mercado hoy en día después de que hemos atravesado por pues muchas vicisitudes recientemente. Parece estarse estabilizando los mercados. Estamos en una coyuntura no solamente económica en Estados Unidos y en el mundo. Se acerca la elección para presidente en Estados Unidos, lo cual definitivamente va a influir en las bolsas. Los mercados de valores de China están más o menos estables, y digo más o menos. Hay una serie de situaciones y todas estas las analizo en las sesiones de estrategia que tengo en mentorenacciones.com. No es el objeto de este video. Te digo que es híbrido solamente para darte una idea de en dónde están las oportunidades. En este video te voy a hablar de lo que es alquimia. Vamos a platicar brevemente de lo que son las matemáticas del siglo XIII, ¿sí? ¿Entiendes bien? Siglo XIII. Voy a hablar del Golden Ratio, que es un cociente dorado, pues, un número que los matemáticos consideran como, pues eso, un cociente dorado, un cociente que explica. El oro es la materia buscada por todos los alquimistas y por eso le llaman así a este número, del cual se derivan los números Fibonacci. Todo este preámbulo lo voy a hacer porque los Fibonaccis son muy dados a que los pseudo expertos, oíste bien, pseudo expertos, te hablen y te digan de los Fibonaccis y con eso te empañan la visión. En Mentor en Acciones yo tengo un video tutorial específicamente que habla de los Fibonaccis y de por qué por lo general no recurro a los Fibonaccis, por todo esto que te voy a hablar hoy. El tema central de este video será a lo largo de todo lo que escuches, la comparación de la alquimia, las matemáticas que siguen siendo vigentes, las del siglo XIII, el Golden Ratio, pero específicamente los números Fibonacci, que son totalmente diferentes las preconcepciones que se tienen, y lo voy a comparar con ciencia, escúchame bien, ciencia matemática moderna, que es el resultado de muchísima investigación que se ha hecho desde el siglo XIII, pero especialmente en los últimos 80 o 100 años, y más específicamente comprobaciones matemáticas científicas. Escúchame por favor, hago énfasis en la palabra ciencia, en la ciencia matemática moderna posterior
a 1994. Y eso me va a dar la pauta para demostrarte los mitos y realidades sobre los números Fibonacci, para que de una vez por todas levantemos ese velo místico que tienen aquellos que se consideran pseudogurúes del análisis técnico con base en los números Fibonacci, en las gráficas Fibonacci, en las curvas Fibonacci y en todas las otras cosas que pueden derivarse de esa secuencia fantástica, maravillosa de esos números. Son dos cosas bien diferentes y espero que en este breve video pueda quedar bien establecida esta enorme diferencia. Hoy te voy a decir cuáles son los mitos y las realidades de cómo hacer trading efectivo, la compraventa de acciones, y cómo invertir en bolsa. Y me tengo que referir a mucha gente que te puede asesorar presumiendo algo de los números Fibonacci y los voy a desmitificar el día de hoy un poco más abiertamente, más públicamente, porque de ellos he hablado en mis videos tutoriales, como te he dicho. Mucha de mi investigación se basa en este libro, el de Mario Livio, y lo puedes adquirir en cualquier librería, en Amazon lo tienen, se llama The Golden Ratio. Habla no solamente de la derivación matemática del Golden Ratio, y estás viendo en la parte superior un nautilus, un caracol, que supuestamente, y por eso aquí viene no solamente el libro de Mario Livio, se va a desmitificar que estos números tengan algo de secreto. Sí lo tienen, pero nada que ver con la aplicación que mucha gente le da a la bolsa de valores. Todo esto está centrado en el objetivo de desmitificar lo que la gente te quiere hacer pensar. Yo lo que quiero es que tú pienses por ti mismo y por ti misma. Que te dejes de oír argumentos que realmente son comparables con los argumentos herméticos de la alquimia, con esta cuestión secretiva. Nada de eso. Mentor en Acciones le quita ese velo de sofisticación y de que solamente es para los gurúes. De ninguna manera. Es para que tú aprendas a manejar tu dinero y que tú ganes dinero. Eso es lo que yo quiero. Yo trabajo para ti. Como te digo, aquí está el objetivo: desmitificar estos conceptos y creencias equivocadas sobre invertir en valores, principalmente en acciones. Desde luego que los Fibonacci se utilizan también para metales, por ejemplo el oro y la plata, para divisas y para muchas otras cosas, también para los commodities. Yo lo que quiero es que aprendas a ver, a entender, a aprender, en lugar de escuchar tanto ruido, tantas noticias, que bueno, las noticias lo único que hacen es tratar de darle alguna interpretación bastante poco profesional, porque no todos los reporteros y reporteras y comentaristas en los diferentes medios de comunicación son expertos, y entonces cualquier cosa es noticia, y le tratan de adjudicar una explicación a algo que muchas veces no lo tiene. Quiero que en lugar de escuchar ese ruido y esas noticias, toda esa estática que está derivada de rumores o de tips que te da un amigo, un cuate, todas esas opiniones infundadas, las dejes a un lado. En Mentor en Acciones, el objetivo es la verdad, la más pura y desnuda realidad. Por ejemplo, hace mucho tiempo estaba yo hablando de ICA. No voy a pasar mucho tiempo analizando esta gráfica. Solamente te digo que hay una tendencia que prevalece. Y te voy a decir también que mucha gente que empezó a comprar porque los tips o los analistas como creo que son ellos, empiezan a darle vida muy efímera para después dejarte colgado y nadie te dice que debiste haberte salido. Todo mundo se fue con la finta, este es un movimiento especulativo y que mucha gente te dice compra, 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 sobre todo tus asesores, los gerentes de cuenta en una casa de bolsa. Y después, ¿qué sucede? Te encuentras en un periodo como estos de incertidumbre, no sabes qué hacer, pero por lo pronto, si no vendiste cuando lo debiste haber hecho, perdiste bastante dinero. Y después
viene una subida de solamente 3 días, algo que en Mentor en Acciones analizamos muy de fondo y son reglas que quiero compartir contigo. Y esta nueva alza proviene de otro rumor, de otra especulación también igualmente efímera. ¿Y después qué pasa? La gente que se quedó con acciones sigue perdiendo y no sabe qué hacer y no sabe qué hacer, y lo único que estamos viendo es que la tendencia va a la baja. No voy a entrar en más análisis, estoy simplemente planteando el panorama de qué es lo que hay que hacer con otra, Grupo Aeroportuario del Pacífico. ¿Ese es el momento de comprar? Ah, bueno, pues esto lo vemos con mucho detenimiento en las sesiones de estrategia. Rebasa ciertos límites y de estos voy a hablar con los números Fibonacci. Sin necesidad de recurrir a ellos, te digo en esta precisa gráfica que está frente a ti, que estos límites son los que debes aprender a interpretar sin los números Fibonacci. Es decir, no dependas ni de los números que son acomodaticios, como lo vas a ver un poquito más adelante, ni tampoco te dejes llevar por comentarios de otra gente. Yo te explico por qué este punto de inflexión es importante y qué hacer en el momento actual. Recuerda que estamos analizando esta gráfica el día de hoy. Y este análisis minucioso lo realizo en la sesión de estrategia para miembros de Mentor en Acciones. ¿Qué implica todo este rally? ¿Continuará? ¿No continuará? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Por qué puede llegar? ¿Por qué ha subido? ¿Y por qué bajó tan recientemente? ¿Qué fue lo que la compuso? ¿Por qué este otro nivel es relevante? Los números Fibonacci van a acomodarse a estas líneas que yo he trazado. Y se van a acomodar porque son artificialmente acomodados por aquellos que quieren hacerte creer que esa es la magia, ese es el secreto. De ninguna manera, y lo voy a probar matemáticamente en este video. Aquí tienes otra. Geo es una de las empresas que ha estado, entre muchas otras en la industria de la construcción en México, afectada severamente por la situación económica y por el sector de construcción en el que se encuentra. ¿Y qué sucede? Sale una noticia y resulta que pega un brinco que encuentra desprevenidos y desprevenidas a muchos. Un brinco que mucha gente se atreve a comprar solamente para perder dinero. Y después, sin previo aviso, sale una noticia que voy a leer un poquito más adelante y hace que en el curso de 3 días recupere una cantidad impresionante de valor de manera especulativa. Y por lo tanto, en Mentor en Acciones yo te ayudo a identificar lo que es especulativo y lo que no lo es. Además, esto lo hago frecuentemente, 4 o 5 veces entre semana, y además 2 videos muy extensos el fin de semana para darte todo el entorno de las bolsas en el mundo. Reviso el Nasdaq, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones 30, el Dow Jones 20, el mercado de los bonos en Estados Unidos y cómo todo eso afecta o incide en tus decisiones y en los análisis que hago, tanto de las posibles inversiones que puedes hacer en emisoras extranjeras, desde luego también en la Bolsa Mexicana de Valores. Así es que Geo, entremos en detalle. Está en concurso mercantil como está la nota y esta nota es del día de hoy. Y simplemente habla de que Geo va a recuperar maquinaria que tenía empeñada. ¿Por qué? Porque estaba en quiebra. Y el hecho de que recupere maquinaria, así como hago un análisis de Tesla, por ejemplo, que está en todas las noticias, estas noticias te pueden decir muchas cosas de Tesla, pero yo entro a los aspectos tanto fundamentales como técnicos. Los aspectos técnicos es una revisión de la psicología del mercado aplicada a las gráficas como vimos aquí. Esto es el aspecto técnico, la gráfica y cómo la psique del inversionista, del mercado en general, las fuerzas de oferta y demanda se ven reflejadas aquí. Los aspectos fundamentales
Estaba yo hablando de Tesla y lo estoy mezclando con Geo, espero no confundirte. Tesla, por ejemplo, su aspecto fundamental es que no gana dinero y Geo tampoco. Y sin embargo, Geo tiene esta recuperación en donde el comportamiento de estos 3 días es totalmente atípico. Muy bien, no te dejo ahí nada más. Yo te explico por qué es atípico y en un caso así, exactamente qué es lo que debes de hacer. Las decisiones las tomas tú. Yo no manejo tu dinero. Yo simplemente te doy un análisis objetivo para que quien tome las decisiones seas tú, porque en última instancia es tu dinero. Y yo creo que a nadie le importa tu dinero más que a ti, y por eso quiero que tú aprendas a manejarlo. Así como te subes a una bicicleta, quiero que tú tengas el control pleno y te voy a dar las ideas y te voy a señalar los riesgos, en dónde están los precipicios, para que los evites con toda claridad y anticipación. Y no se nos olvide un aspecto fundamental, que estas nuevas notas son emitidas por uno de los protagonistas de la crisis de las constructoras. Y esta es un poco curioso que sea la única que está creciendo de esta manera, solamente atendiendo a esta nota. En fin, este es un panorama general del tipo de análisis que hago todos los días. Aquí ves esta gráfica que parece un poco confusa, pero no lo es tanto. Aquí tienes unos recuadros que vienen desde los máximos de estabilidad a los que llegó el mercado durante el 2015, antes de este gran problema suscitado por China, este otro vuelto a suscitar, nuevamente provocado por China, y muchos otros factores. Y no obstante, el mercado se ha recuperado y estamos casi a los niveles que teníamos en 2015. Entonces, todas estas preocupaciones, ¿qué pasó con ellas? A eso me dedico a revisar en cada una de las sesiones de estrategia. Este rally parece estarse agotando hoy por hoy, el día 7 de abril que te estoy hablando. Además, tienes que reconocer conscientemente que todas esas oportunidades que hay en este momento no vas a poderlas aprovechar, pero sí te voy a mencionar cuáles son las oportunidades que son vigentes y válidas en este momento actual. Mi labor es ayudarte a buscarlas, pero más que eso, ayudarte a evitar que las que parecen oportunidades, entrecomillado parecen oportunidades, y no lo son, como por ejemplo, regresando al tema de ICA, OHL México, Genoma Lab, Geo, TV Azteca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Me llegan muchos correos diciendo que estarían dispuestos a pagarme el costo de la membresía si les garantizo un X porcentaje de certeza o precisión en la selección de acciones. ¿Escuchaste bien? Ja. Estas personas creen que solamente tengo como 9 suscriptores. Mi respuesta realmente es: si encuentras a alguien así que te dé una garantía de una certeza de precisión en la selección de 75%, por favor, házmelo saber. Así invertiría yo con esa persona y me iría yo a jugar golf. Bueno, a mí no me gusta ese jueguito, detesto el golf, pero seguramente me iría yo a practicar mi hobby, a darme la vuelta, a leer, a estudiar, etcétera, etcétera. Cosa que hago muy a menudo, como te mencioné al principio, con el libro de Mario Livio. Así es que, si encuentra a alguien, a esa persona que les dé esa certeza, por favor avísenme, porque yo tendría mucho tiempo para dedicarle si es que me garantiza un rendimiento así. Honestamente, en 30 años no he conocido a tal persona. Mira lo que está pasando con el Dow Jones 20, que tuvo este ascenso impresionante de 21%, esta línea que yo he trazado, 21% de crecimiento que estuvo ligado al petróleo. Y de repente el petróleo empieza a bajar, sí, no tanto, como lo vemos, es más o menos horizontal su tendencia, y sin embargo hay una toma de utilidades en el Dow Jones 20 que se enfoca en principalmente el sector de transportes del Dow Jones.
¿Cuál es la verdadera razón de este quiebre, de este cambio de tendencia? Es que hubo muchos que ya tuvieron este 22% de utilidades. Bueno, yo te digo que aquí aplica uno de los principios que yo predico. 20% de utilidades en un sector que había estado tan deprimido. Es muy importante esta toma de utilidades porque el dicho dice, los toros, llámese los optimistas, ganan dinero. Los osos, entiéndanse los pesimistas, ganan dinero. Los cerdos, los atascados, van al matadero. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia del mercado, de este gran ente, la inteligencia nos dice que tuvo suficiente, independientemente del petróleo. Este es un rendimiento más que satisfactorio para muchísimos manejadores de dinero que lastimosamente te cobran una comisión enorme por manejar el dinero sin que tú sepas en dónde está. Lo meten en fondos de fondos, sí. Es una canasta de canastas de productos y tú no sabes en qué está invertido. Yo he hecho un análisis profundísimo de todas esas cosas de las que hablo en las sesiones de estrategia con más tiempo. Yo quisiera en este video, pero no lo voy a hacer porque no tengo el tiempo ni quiero abusar del tuyo, platicar de Tesla, platicar de muchos otros ejemplos, pero quiero entrar a la parte medular, a todo lo que es esta teoría alquimista de la que te hablaba. Por ejemplo, déjame empezar por decirte que el poeta Virgilio, que compuso la Eneida, está basada, su métrica, según muchos estudiosos, está basada en el Golden Ratio. Después te lo voy a explicar. Lo cual ha sido probado falso y te voy a decir después, en este mismo video, por quién ha sido comprobado como falso. No es dimes y diretes lo que te voy a comentar. Es evidencia científica por uno de los matemáticos más ampliamente reconocidos hoy por hoy, que está dando clases de matemáticas avanzadas en Stanford University. Mucha gente dice que los números Fibonacci y que el Golden Ratio está utilizado por la música de Mozart, lo cual es falso, un genio musical sin duda. O que también lo utilizó el señor Béla Bartók en algo de su música. También ha sido comprobado como falso. Se habla de este caracol, de esta famosísima formación muy estética de espiral, de una serie de espirales que es el Nautilus, y se habla de que esta es una espiral dorada. Pues sí es una espiral, pero lastimosamente no es dorada. Es decir, toda esa mística y todos esos conceptos que la gente da por ciertos, muy pocas personas se dedican a profundizar realmente. Precisamente por esto es que cito la alquimia, porque hay tanto chisme, tanto cuento, tantas hipótesis infundadas, tanta cultura popular que la gente cree lo que todo mundo dice, sin realmente fijarse un poquito más a fondo. Y yo lo hago porque quiero llegar al fondo de las cosas para darte la claridad más absoluta de qué hacer con tu dinero, porque es bien importante. También los números Fibonacci se ha comprobado que están presentes en los escritos en sánscrito de poetas que lo utilizaron como su métrica. Ahí sí, pero ese es un resultado casuístico, no buscado. Simplemente no hay fin a la cantidad de sinrazones y de cuentos que tratan de engañarte. Fíjate, por ejemplo, hablan de la perfección de la cara de George Clooney, de que el diseño de las botellas de Pepsi está basado en los números Fibonacci. Mentira absoluta. Que los dientes están basados en un rectángulo trazado con las proporciones del Golden Ratio. De que el diseño humano está con base también en esa proporción dorada.
en los números Fibonacci, en la progresión aritmética descubierta en el siglo XIII. Las orejas se conforman perfectamente a la espiral dorada. No hay nada más falso que eso. El hombre de Vitruvio, que no es de Leonardo da Vinci, sino de Vitruvio precisamente, también se dice que está basado en las proporciones doradas de ese cociente del que he hablado, el Golden Ratio. Y eso es cierto, hasta allí. Pero pasemos a la actualidad, al tiempo real, al siglo XXI, al hoy por hoy, y veamos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que te da Mentor en Acciones. Claro que en Mentor en Acciones te doy esta y muchas otras herramientas que te puedo presentar en una gráfica complicándolas innecesariamente. Lo que sí vas a tener en Mentor en Acciones es un conjunto de herramientas que son las que verdaderamente necesitas para el trabajo de inversión y tener éxito en ese trabajo. Yo no te voy a dar una caja de herramientas con 300 piezas diferentes para cambiar una llanta, para lo cual solamente necesitas 4 o 5. Aquí ves otros indicadores que de vez en cuando utilizo, pero que no son los más elementales. Mucha gente, muchos asesores te van a tratar de confundir y, si me permites, te van a tratar de marear con aspectos técnicos sofisticados que ni vas a entender ni te van a servir. En mis 30 años de experiencia invirtiendo, recomendando, asesorando, conociendo este mercado a fondo, comentando con los grandes profesionales, he pasado por todas esas y he hecho no solamente el filtrado de las empresas, de las acciones en las que vale la pena invertir, sino que he filtrado las herramientas para que tú lo puedas hacer con toda facilidad, para que tú puedas tomar esas decisiones y además hacerlo conmigo todos los días, en tiempo real, en los videos que hago todos los días y los fines de semana también. Yo no soy un libro de texto que puedes o no entender y que va a estar en tu librero, o un newsletter que te va a llegar y que te va a dar flojera leer. Aquí gráficamente te voy a llevar de la mano y los Fibonaccis por lo pronto los voy a quitar de esta gráfica para seguir hablando de ellos. Como vimos aquí, es esta teoría y un método de predecir. Aquí no se trata de predecir porque nadie tiene una bola de cristal. ¿Es verdad o es falso que los Fibonaccis puedan predecir los niveles, los valores, los precios que pueda tener tal o cual valor? Entiéndase por valor una divisa, un metal, un commodity o una acción. ¿Es verdad o falso? Y aquí estás hablando, mira, te voy a mostrar que en esta gráfica, que muchos o muchas de los que se dedican a este tipo de análisis tan profundo utilizan PHI, P-H-I. Lo vuelven a utilizar aquí una vez más, lo voy a usar con verde, y se refieren a PHI. PHI es el Golden Ratio, es este cociente, esta cifra de la que se habla y te lo ponen aquí con ciertas medidas, con los Fibonaccis que ves con líneas punteadas, y lo único que hacen es confundirte más allá de lo lógico y de lo necesario. La verdad o falsedad respecto al uso de los Fibonaccis, la respuesta científica te la voy a dar al final de esta presentación, científica y comprobada. Los números Fibonacci en la naturaleza los han estudiado desde siempre en los pétalos que tienen una flor, en la distribución de los pétalos. Aquí se ve que los girasoles tienen estas famosas espirales con los números Fibonacci, estas espirales que se acomodan o que se interpretan numéricamente con el Golden Ratio y los números Fibonacci. ¿Por qué menciono los dos si no son iguales? No te desesperes, ahora te lo voy a mostrar. El conteo de los pétalos está, por ejemplo, el iris tiene 3, las rosas tienen 5, etcétera, etcétera. Aquí los ves 3, 5, 8, 13, 21, 34, 89. Todos estos son los números Fibonacci. Todos estos números
se derivan de la secuencia de los números Fibonacci. No voy a entrar ahorita en la teoría de cómo se derivan. Eso lo puedes ver en cualquier página de internet. Simplemente te estoy presentando la realidad de que las margaritas, por ejemplo, tienen o 13 o 21 o 34, pero todos estos números son los que se encuentran en la naturaleza en forma autónoma y espontánea. ¿Y por qué los números Fibonacci continúan apareciendo en la naturaleza? Bueno, el orden regular de los pétalos, que se llama filotaxis en latín, fueron estudiados por Theophrastus todavía 300 años antes de Cristo y por Leonardo da Vinci también. Es decir, el conteo, el orden regular que acabamos de ver, no lo inventó Fibonacci, sino que ya había sido descubierto 300 años antes de Cristo. Kepler notó la conexión con los números de Fibonacci. Y posteriormente ha habido, especialmente en los siglos XIX y XX, muchísima investigación al respecto. Y entonces, la pregunta es, ¿los números Fibonacci son accidentales? La respuesta es que no lo son. No son accidentales. La parte final de la solución fue encontrada apenas en 1993 por Stéphane Douady y por el señor Yves Scudder. Los arreglos en hojas y semillas, como vimos antes la espiral en el girasol, tienen que ver con la maximización en cómo las plantas obtienen la luz solar de tal forma que una hoja no opaque a la de abajo. En el mundo natural, las flores y las espirales derivan de un patrón natural, entiéndase, en la naturaleza intrínseca en este planeta, es un patrón de crecimiento. Se ha utilizado esta distribución de las hojas en espiral para la forma más eficiente de captar la luz solar en nuevos proyectos de energía solar. ¿Por qué los números de Fibonacci continúan apareciendo en la naturaleza? Bueno, pues aquí están los números Fibonacci y el resultado de estos números, como verás, para no hacer todo un cuento matemático que te aburriría, es que este último número lo que quieren es acercarse al Golden Ratio, y he aquí lo que te decía. Los números Fibonacci están derivados originalmente de un experimento que hizo Leonardo de Pisa en el siglo XIII para determinar el ritmo y número de crecimiento de la población de conejos a partir de una pareja. Un estudio de reproducción, igual es un estudio de la naturaleza, evolutivo. Y entonces los Fibonacci, esos números que derivó del experimento de conejos, tienen que ver con el Golden Ratio, en donde el Golden Ratio, este sí es un número importantísimo, un número irracional, y son importantes porque esta es la palabra clave. Tienden los números Fibonacci hacia el Golden Ratio, que se conoce como Phi o Phi. No se confunda con Pi, 3.1416. Este es un número verdaderamente excepcional en la naturaleza, y lo que los números Fibonacci tratan es de tender hacia ellos, pero son dos cosas totalmente diferentes. Todo esto que te he comentado, ahora viene la comprobación. Esto está sustentado por estudios matemáticos de un escritor, un reconocido matemático inglés, actualmente catedrático de Stanford University en California, hoy por hoy, el señor Keith Devlin, y aquí está una página de Amazon en donde puedes ver los libros, los muchos que ha escrito, aquí circulados con círculos rojos, y estos otros tres que son estudios bien profundos de la matemática en general. Y este señor le ha dedicado mucho tiempo a comprobar, aquí sí, matemáticamente, que los números Fibonacci no son más que una acomodación, una explicación artificial de algo que es natural. Regreso a esta gráfica. Comprobado matemáticamente,
No, los números Fibonacci no han sido comprobados matemáticamente en lo que se refiere a la predicción de precios de acciones o de valores. Sin embargo, si muchos lo creen, ojo, si muchas personas creen en ello, las fuerzas del mercado, que quiere decir la compra-venta, eventualmente llevarán los precios de un bien a ese nivel de predicción. Es lo que se llama una profecía autocumplida. Si mucha gente empieza a creer en los Fibonaccis, empieza a empujar el precio o a deprimirlo hasta los niveles preestablecidos artificialmente por los números Fibonacci. Eso no es matemática, mis estimados. Eso no es ciencia. Esto que tienes frente a ti es utilizar herramientas en forma creativa, conveniente y acomodaticia. Los números de pétalos, las espirales en las semillas, son todos números Fibonacci, sí. Pero esto tiene que ver con la selección natural. Esto es muy intrigante. ¿Por qué en la naturaleza se encuentran? ¿Y por qué los números Fibonacci siguen apareciendo en la naturaleza? Bueno, pues como ya lo vimos, por disposición básicamente natural respecto a un proceso de crecimiento dado por la posición del Sol con respecto a nuestro planeta, la inclinación del eje terráqueo y muchísimos otros factores que nada tienen que ver con los números Fibonacci y mucho menos tienen nada que ver con el mercado de valores. ¿Qué quiero concluir? Podría yo pasar mucho más tiempo porque realmente me apasiona el tema del mercado de valores y tengo muchas anécdotas que eso es lo que lamentablemente concluyo que son los Fibonaccis. Y te digo que en conclusión dejes de pensar como un alquimista, no te dejes llevar por lo que te dicen los comentarios rimbombantes, altisonantes o complejos. Volviendo a los principios de alquimia, no proyectes tus deseos o tus esperanzas o tus expectativas. Este mecanismo de proyección fue estudiado amplísimamente, especialmente por el gran psicólogo psicoanalista Carl Gustav Jung y también por Sigmund Freud. Ambos, en su trabajo del estudio de la mente, descubrieron el fenómeno de la proyección y con sus trascendentales y gigantescos descubrimientos llegaron a interpretar ese código que era la alquimia. Una vez que ese código quedó abierto, quedó descubierto, quedó revelado para darnos cuenta del mecanismo mediante el cual el subconsciente trata de aplicar lo que quiere en lo que está viendo. Eso fue la alquimia y eso es un poquito lo que está sucediendo con los números Fibonacci. Desde luego que detrás de todo esto que estoy diciendo hay muchísima investigación de por medio. Y obviamente en este video es imposible darte todos los antecedentes y toda la historia para llegar a estas conclusiones bastante reducidas, bastante escuetas, bastante condensadas, solamente para decirte que estos comentarios quedan muchísimo más ampliados y desde luego sustentados en cada una de mis sesiones de estrategia y recapitulaciones del fin de semana. Todos estos temas se tratan, no obviamente el tema psicológico y de alquimia, etcétera, etcétera, pero sí tratamos de llegar a una decisión lo más objetiva, científica y fundamentada posible en lo que nos indican las gráficas mediante el análisis técnico de las bolsas de valores. Este es un preámbulo de todo aquello dentro de lo que se circunscribe en todo lo que analizamos y cómo profundizamos en Mentor en Acciones. No proyectes nada de eso en tus asesores, ni en falsas teorías y tampoco en expertos en Fibonacci. No te fíes de ellos. Aprende a tomar tú el control de tus inversiones y de tu futuro financiero. En conclusión, te repito, nadie cuida el dinero como tú mismo o como tú misma.
Mi interés es ayudarte a que lo hagas. Mi interés, dado que yo no pertenezco a ninguna casa de bolsa, no recomiendo ninguna acción, ninguna emisora como sí lo hacen muchos ejecutivos en casas de bolsa y bancos. Yo no trabajo para ninguna emisora y para ninguna casa de bolsa. Yo trabajo para ti. Yo hago un análisis para que esos análisis te den las ideas y te den las herramientas para que tú manejes tu dinero. Agradezco como siempre tu atención. Espero que este comentario y todos los principios que te he dado en esta breve plática hayan sido amenos y te hagan reflexionar. Yo estoy como siempre a tus órdenes en mentorenacciones.com.